Bueno, y hoy nos vamos a anticipar a una jornada que se celebrará la próxima semana sobre psicología, además en una materia a lo mejor que por desconocida, para lo menos para el gran público, todavía nos resulta más interesante. Es a través del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, aquí con su delegación en Cádiz, y versarán sobre psicología y salud mental en cuerpos policiales y fuerzas armadas. Y para hablar de todo ello, pues tenemos aquí a uno de los ponentes y especialistas en la materia, como es Daniel López Vega. Daniel López, muy buenas. Muy buenos días. Digo bien, en el sentido de que eres especialista en esta materia, entre otras cuestiones, ya no solo que la hayas estudiado, sino que además lo has recogido incluso en este libro, ¿verdad? Efectivamente, hace ya años que estamos trabajando sobre el tema y el material que recopilamos pues, se materializó en el libro. Exacto, este en concreto versaba sobre los efectivos de la Guardia Civil, ¿verdad? Efectivamente, se trataba de los suicidios, de la conducta suicida en general dentro de la Guardia Civil. Llama la atención porque a lo mejor no estamos muy al corriente de cómo son los servicios de salud mental y de psicología de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es verdad que sí sabemos que a lo mejor en otros países sí se le presta mucha atención, no sabemos cuánto se le presta aquí, o si es, de hecho, como quien dice, un tema casi tabú, ¿no? En general, la salud mental no es un tema muy bien tratado dentro de nuestra sociedad. Entonces, lo que ocurre dentro de los cuerpos militares y policiales es un retrato de lo que realmente está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Y es que todavía la salud mental pues, entra dentro de lo tabú, ¿no? Pensando en la salud mental, casi todos los trastornos psicológicos derivan en insultos, ¿no? En un sentido peyorativo, ¿no? Cuando se une a la muerte, que es otro de nuestros grandes tabús, y cuando se une al suicidio, que es aún más, pues estamos dentro de un problema que muchas veces pasa por ser invisible, ¿no? Incluso muchas veces en los medios, ¿no? Bueno, eso se invisibiliza, pero lo que sí es verdad es que esta jornada que se van a celebrar el próximo miércoles 27 de junio son muy bien acogidas precisamente a quienes van dirigidos, porque desde luego para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para las Fuerzas Armadas sí que les interesa precisamente saber cómo están de salud mental, ¿eh? Hombre, en particular la conducta suicida es uno de los grandes problemas de mortalidad que tienen dentro de los cuerpos policiales y militares. Si eso lo ampliamos al tema de la jornada, que va sobre salud mental, por lo que hemos hablado del tema del estrés relacionado con este tipo de trabajo, a mí me parece que incluso como ciudadano me interesan, ¿no? Efectivamente, no es lo que estaba pensando, eso sin llegar al límite que ya llegaremos, estamos hablando precisamente de una actividad como la que prestan estos efectivos, que tiene un nivel de estrés, tiene un nivel de, bueno, también de síndrome del quemado, ¿no? Que también se da en muchos casos, precisamente que es bueno abordarlo y además probablemente atajarlo antes de que se conviertan en un verdadero problema, ¿no? Hay un binomio que es mortal, ¿no? Por un lado está el estrés y por otro que son portadores de armas de fuego, ¿no? Que es un método letal de suicidio. Claro. En el caso de la salud mental, que es algo mucho más amplio, pues el tema de la salud mental es obvio, ¿no? El trabajo de policía o de militar no es se enfrentan a problemas que probablemente tú y yo no nos enfrentemos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Eso concentrado pues en una vida pues puede provocar mayor aparición de problemas psicológicos, ¿no? Bueno, no lo he dicho antes, Daniel López Vega es psicólogo y además es el responsable del grupo de psicología y conducta en la delegación de Cádiz, pero es que además, y me ha llamado la atención de tu currículum, Daniel, que eres socio de la Sociedad Española de Suicidio, dilo tú mejor que yo. Suicidiología. Exacto, o sea que es que realmente ya esto se estudia como un fenómeno precisamente a evitar, ¿no? Para evitar que se llegue al final. Yo creo que estamos en un buen momento para luchar por este tema, pues porque con respecto a cuando yo empecé cada vez más fácil, ¿no? Hablar. Yo he intentado otras veces hablar en medio y existe también la idea equivocada de que hablar en un medio puede provocar el efecto imitación. Entonces yo creo que este momento es un momento importante para que la sociedad le dé una respuesta a un problema que además de salud mental es un problema totalmente social, ¿no? Efectivamente. Y más para gente tan importante como son nuestros cuerpos policiales, ¿no? Que cumplen una función esencial en nuestra sociedad. En el caso de los cuerpos policiales llama la atención algunas veces cuando trasciende, hace apenas un par de semanas, me parece que es la última noticia que yo recuerdo haber leído en este sentido, cuando trasciende a lo mejor algún suicidio de algún efectivo policial o de la Guardia Civil, llama mucho la atención y causa un enorme impacto en general. Pero realmente las cifras no difieren mucho de lo que es la población normal, ¿no? Depende de qué cuerpo estemos hablando. En el estudio de la Guardia Civil, nosotros estamos por la postura de que existe un mayor suicidio dentro de los cuerpos policiales que la sociedad. Eso no es algo que acepte la Administración. La Administración está situada en una posición totalmente diferente. Pero nosotros partimos de la idea que nosotros estamos haciendo un trabajo de visibilizar el problema, ¿no? No se trata del número en sí, sino se trata que detrás de cada suicidio existe un drama, ¿no?
y nuestro deber es intentar limitarlo, porque lo más importante del suicidio es que el suicidio es prevenible, ¿no? Y entonces tenemos que, no es tanto preocupar sobre el tema, sino que tenemos que ocuparnos en darle una solución. Estaba viendo, de hecho, de esta jornada de psicología y salud mental en cuerpos policiales y Fuerzas Armadas, que de hecho cuentan con la colaboración, aparte de la Junta de Andalucía de FUNCOP y de la Universidad de Cádiz, con el Sindicato Unificado de la Policía y con la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Efectivamente, de hecho el libro se hizo en colaboración con la Asociación Unificada de Guardia Civil. Que cumplen también una función esencial dentro del desarrollo de los cuerpos, ¿no? Y de su democratización. Bueno, un poco el libro es un poco lo que vas a abordar también en esta jornada, porque la investigación que llevabas a cabo sobre suicidio de la Guardia Civil derivó en este libro y deriva también en muchas charlas que estás dando de lo que tú pudiste comprobar de esta investigación, ¿no? Ahora hemos cambiado, ahora estamos intentando hablar de prevención, ¿no? Perfecto. El libro cuando nació en un momento donde del tema no se podía hablar, era un tabú totalmente porque está asociado también a una organización como es la Guardia Civil que está muy anclada a una moral de otro siglo, del siglo XIX. Y entonces hay que considerar también que la Guardia Civil sigue un régimen militar, o sea, no es tampoco como la policía, ¿no? Claro, dentro de su estatuto está eso, y eso puede afectar también la forma que tienen de entender su profesión, las cuestiones, ¿no? Claro. Y además, pues porque estamos en un país que nos hemos criado en una cultura totalmente judeocristiana, donde el suicidio sigue siendo todavía tabú, ¿no? Durante muchísimos años se consideró, dentro del apartado, se consideraba como un aborto, como un crimen, ¿no? Sí, sí. Y incluso estaba vetado, ¿no?, el entierro de personas que se habían suicidado dentro de los cementerios donde íbamos los demás, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de un tema que todavía en la Guardia Civil se nota muchísimo más, donde parece que es una cuestión moral y no uno de problemas de salud pública, que es lo que nosotros estamos hablando. Me decías que en el caso de la Guardia Civil se dan más situaciones de suicidio que a lo mejor en los cuerpos policiales. Sí, el estudio nuestro va en ese sentido. Ahora vamos a intentar publicar algo que intente demostrar científicamente que eso es así, porque no hay un reconocimiento. Ajá. Es más complicado de lo que parece, ¿no? Sobre todo lo que es más importante, las causas del origen, ¿no? Dentro de las causas nosotros decimos que hay algunas causas que son laborales y desde la Administración se habla siempre de cuestiones personales. La conducta suicida es muy compleja y multicausal, pero la tendencia nuestra es a simplificarlo, ¿no? Y nosotros lo que estamos intentando es que se incluyan los factores laborales, ¿no? Y esta jornada se imbrican también en esa... Bueno, pues eso que decíamos, psicología y salud mental en cuerpos policiales, el 26 de junio. Vais a abordarlo además desde un punto de vista parcial, quiero decir, habéis distinguido entre lo que son cuerpos policiales, la Guardia Civil y lo que son ejército, ¿no? No distinguiremos, cada uno... Estamos viendo precisamente en el cartel. Pues se trata de hablar en general de la salud mental dentro de nuestros cuerpos policiales y militares. No nos vamos a... Y además, ya digo, desde un punto de vista positivo, ¿no? Y constructivo, ¿no? Desde su prevención. Lo que sí veo es que hay distintos enfoques en el sentido de el papel del psicólogo en el Cuerpo Nacional de la Policía, en los cuerpos policiales y Fuerzas Armadas. Quiero decir que también el papel del psicólogo y el psicólogo militar, por ejemplo, en la salud mental, cada uno tiene su especificidad, me imagino, ¿no? También por la propia naturaleza de los cuerpos a los que presta el servicio, ¿no? Me consta el gran trabajo que están haciendo en ese sentido, pero inevitablemente tenemos que hablar de una situación como lo que hemos hablado de la salud mental en España, ¿no? Existen pocos psicólogos, ¿no?, en este sentido. Entonces, a pesar del gran trabajo que hacen los que están, creo que tenemos muchísimo camino por delante y esta es también una forma de reivindicar, ¿no?, el trabajo de salud mental dentro de... Eso es lo que iba a plantear, es que hay una reclamación precisamente de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, que reclaman también, a lo mejor, hay una corriente que viene apostando o reclamando, reivindicando el externalizar precisamente los servicios de salud mental, ¿no?, que no sean dependientes propiamente de los cuerpos. Suele ocurrir sobre todo en la Guardia Civil. Sí. Yo pienso que tendría que haber lo que hay, exactamente un grupo de guardias civiles que son también psicólogos que trabajan dentro de los intereses, digamos, de la institución. Me parece que están haciendo un buen trabajo, pero desde luego cuando estamos hablando de salud mental yo también soy partícipe de que existieran grupos externos o por lo menos que no siguieran una jerarquía militar. Porque desde este lado de la mesa sí parece que, digo, respecto a los cuerpos de fuerza de seguridad, por vuestra parte, desde el lado del colegio, sí tenéis claro que sí hay margen de mejora. Claro. En el tratamiento y el abordaje de estas cuestiones. Siempre hay margen de mejora y desde luego yo pienso que todavía la psicología tiene muchísimo camino por delante, ¿no?, en este sector. Y sobre todo los profesionales que nos dedicamos a la salud mental. Es curioso que este tipo de iniciativa es la primera que se realiza aquí en la provincia de Cádiz, si no ando equivocado. Sí.
si es verdad que en otros puntos de España sí se ha hecho. Es curioso, y digo, y me parece que es más que oportuno, porque aquí el índice, por ejemplo, estoy pensando en cuestiones de la Armada. Parece que la Armada, el primer núcleo de mayor efectivo es en la Bahía de Cádiz, ¿no? Efectivamente. Me parece que hay que velar en dos sentidos. En primero, porque también son ciudadanos, ¿no? No nos tenemos que olvidar que son personas y que tienen los mismos derechos que tenemos el resto. Y segundo, porque sus profesiones tienen tendencia a la aparición de un tipo de problemática que depende de sus funciones, ¿no? Y también porque es importante, ¿no? Cuanto más sanos estén en nuestros servidores públicos, pues evidentemente mejor servicio le van a dar a la sociedad. Claro que aquí hablar de estrés laboral, estrés laboral podemos tener mucho, pero el estrés laboral al que se puedan enfrentar a lo mejor ciertos cuerpos de la policía, de la Guardia Civil o de la Fuerza Armada, no es un estrés laboral cualquiera, es que a lo mejor estamos hablando precisamente de integridad física y de peligrar y comprometer la propia vida, ¿no? Evidentemente, cuando he ido, por ejemplo, esta semana que he estado en Madrid y he viajado con ellos, el tipo de conversaciones que ellos establecen a la gente que somos ciudadanos de a pie, como civiles, que nos extrañan, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que están hablando siempre de problemas, ¿no? Y de problemas graves, ¿no? Por ejemplo, como el compañero guardia civil que falleció en el campo de Gibraltar hace relativamente poco. Sí. Entonces, esas son cosas a las que no nos enfrentamos en otras profesiones, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida, porque está la imagen del policía como superhéroe, que hay que desmitificar totalmente. No dejan de ser empleados de una empresa pública, digamos, que cumplen unas funciones que son súper importantes para la sociedad, pero que vienen de donde vienen, ¿no? Que son personas como el resto de los... Exacto, con su uniforme no dejan de ser personas, evidentemente. Claro, y muchas veces se nos olvida, yo creo que incluso a ellos, ¿no? Porque parece que el hecho de ser policía o guardia civil o militar, ¿no?, te hace como un diferente, ¿no? Y el capital humano el que hace a la empresa y no al revés, ¿no? Lo que sí parece, Daniel, es que en los últimos años, en este sentido, estábamos hablando de tabú, se está un poco desmitificando. Ya afortunadamente cada vez se habla más y se aborda y se trata de buscar soluciones mucho más que antes, que parecía que eso, que o no se abordaba o no se dejaba abordar, ¿no? El simple hecho de que estemos aquí hablando del tema es importante. El papel que tenéis los medios de comunicación en la prevención del suicidio es esencial. Entonces, el simple hecho de que podamos estar hablando en un horario de mañana donde se enteren los ciudadanos, para mí es de las cosas más importantes, porque evidentemente los medios de comunicación creáis escuelas, digamos, en este sentido, ¿no? Entonces, sí, es verdad que aquí estamos hablando y focalizándolo en la salud mental, como decimos, de los cuerpos policiales de las Fuerzas Armadas en unas jornadas concretas, pero es verdad que cada vez, de hecho, existe ya un Día Mundial y un Día Europeo de Prevención de los Suicidios, y cada vez se está desmitificando un poco el tabú, precisamente porque por esa vía el problema no se soluciona. Evidentemente, lo primero es que tenemos que hacer visible el problema, ¿no?, para que se solucione. Y de hecho no tenemos plan nacional de prevención del suicidio, ¿no? Está ahí intentando salir, ¿no? Entonces yo creo que es un momento para que socialmente presionemos para que exista realmente una respuesta a un problema que mata cada año a más de 3.700 personas, o alrededor de 3.700. Sí, es verdad. Yo vi las cifras precisamente, se comparaba, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, con los que en los últimos años nos hemos sensibilizado muchísimo, y sin embargo las cifras te dicen otra cosa, ¿no? A mí no me gusta comparar por temas porque parece que le resta importancia a otro, pero hay una cosa que es importante, ¿no? El número de víctimas por violencia de género es 70 veces menor, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer un trabajo paralelo, porque de hecho estos son problemas que están relacionados, ¿no? Lo que no creo es que debamos seguir dejando el suicidio dentro de lo que es la moral, ¿no?, el terreno de la moral. No deja de ser un problema de salud pública que provoca una alta mortalidad y además graves problemas, incluso los familiares, ¿no?, que tienen que enfrentarse a estos problemas, y yo creo que ha llegado el momento de que entre todos hagamos un esfuerzo por atajarlo, ¿no? Bueno, de salud pública, esa es la clave, ¿no? Porque de hecho la salud pública a día de hoy no aborda esta cuestión como parece que debería, ¿no? Las personas que trabajamos en salud pública no dejamos de pertenecer a una sociedad, ¿no? Si la sociedad durante muchos años ha sido tabú, pues realmente todavía hay mucha gente que prefiere dejar esto en el tema de lo personal o íntimo, porque provoca como dolor, ¿no?, y vergüenza y culpa, pero entendiendo que esas emociones también son humanas, creo que tenemos que dejarla aparte los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Estaba viendo la jornada, aparte del abordaje del papel del psicólogo en los distintos cuerpos, también habrá un apartado dedicado a la prevención de la conducta suicida, en el medio policial y militar, y también el duelo y la posvención en la conducta suicida. Bueno, pues un poco es cerrar el círculo en esta jornada de todo lo que... Se estima, el suicidio, la conducta suicida no deja de ser el iceberg de algo que está ocurriendo, ¿no?
y se estima que, por ejemplo, 6 personas son afectadas después del suicidio de otra persona, ¿no? Y se le denomina superviviente. Los supervivientes se convierten en personas vulnerables por haberlo vivido de cerca. Y entonces queremos, como has comentado, cerrar el círculo, ¿no? Decir que no nos debemos olvidar que después de un suicidio hay gente viva que sigue sufriendo, ¿no? Y tanto. En nuestra zona no hay, por ejemplo, asociaciones de supervivientes, cosa que sería muy esencial, ¿no? Que hiciéramos un esfuerzo por darle un servicio a estas personas que muchas veces tienen que vivir el problema dentro de la esfera de lo doméstico, ¿no? Daniel, ¿a quién va dirigido esta jornada? Porque me imagino que, por supuesto, a los profesionales en primera persona, pero después un poco al público en general que se quiera acercar a esta situación, ¿no? Son unas jornadas abiertas, entonces pueden ir, evidentemente está limitado el aforo, pero que evidentemente está dirigido a aquellas personas que más les puede interesar el tema, pero uno de nuestros esfuerzos es sacar la psicología a la calle, que la gente entienda la función que tiene. Y en este sentido, para darle visibilidad social, uno de los esfuerzos que yo he hecho en mi participación es que la gente de fuera sepa lo que está ocurriendo dentro, que no se viva como algo endogámico, ¿no? Problemas, sino que se sepa realmente la importante labor que hacen nuestros policías, nuestros militares, pero además que se reconozca la problemática que está asociada a sus funciones. Pues si se quieren asomar a este fenómeno, ya saben que lo pueden hacer el próximo 26 de junio, desde las 5 de la tarde hasta las 9, se va a celebrar en la sede del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, en la delegación de Cádiz, que está, la nueva delegación, apenas hace unos meses que se estrenó, que está en la esquina de la Avenida de Portugal con Juan Carlos I. Digo bien, ¿no? Eso sí, se quieren acercar a esta psicología y salud mental en cuerpos policiales y Fuerzas Armadas, si se quieren acercar también a este fenómeno, no dejen de leer precisamente este estudio pormenorizado del caso en concreto de la Guardia Civil, Todo por la Patria. Bueno, para el próximo, ¿cómo será entonces, Daniel? Esperemos que no tenga que haber próximo, ¿no? Que no tenga sentido escribir esos libros porque ya realmente se conozca el tema desde dentro. Pues Daniel López Vega, ha sido un placer contar contigo hoy y felicitar a todos los que vais a los que habéis montado precisamente esta jornada de psicología de salud mental de cuerpos policiales y Fuerzas Armadas y, por supuesto, como siempre, a la colaboración del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, la delegación de Cádiz. Yo agradeceros, sobre todo por lo que estamos hablando, ¿no? Porque le deis visibilidad, pero también por los organizadores, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo, digamos, por sacar esto a la calle y por tenderle una mano a los policías y a los militares para que trabajemos en colaboración, ¿no? Pues lo dicho, un placer. Daniel López Vega, hasta la próxima. Y salúdame a todos los psicólogos del colegio. Muchísimas gracias. Nosotros, entre tanto, hacemos ahora una pequeña pausa, pero ya saben, a vuelta de publicidad, aquí les esperamos en el Mirador de Onda Cádiz en su segunda parte.